Hola, hola Gianluca. Hola, Hola a ti que estás viendo este vídeo, sea cuando sea, y bienvenido a este espacio, a Café Shambhala, en el que nos reunimos Gianluca y yo para hablar de temas que nos importan, de la expansión de la conciencia, del autoconocimiento, de la espiritualidad, de muchos temas muy interesantes. Y hoy este espacio está dedicado a Gianluca y todo lo que tiene para compartirnos sobre un gran tema que, bueno, me muero de ganas de escucharte. Hoy vienes a hablarnos de Los Ángeles y la verdad es que yo sé que tú tienes una conexión con este mundo espiritual y en particular con estos seres de luz muy profunda y seguro que nos puedes contar muchas cosas que nos ayuden quizá a entender este mundo de otra manera y quizá comunicarnos mejor con él, ¿no? Así que, bueno, vamos a empezar por la pregunta más básica. ¿Y quiénes vale, son los ángeles, Gianluca? vale, vale. Los ángeles son seres espirituales del mundo invisible, porque el mundo invisible está lleno de seres espirituales, y los ángeles hacen parte del mundo invisible y son seres, entre comillas, especiales porque tienen un nivel de conciencia un poco más evolucionada respecto a todos los otros seres del mundo invisible. Y también unos de ellos tienen también una conciencia y niveles de conciencias diferentes a los niveles humanos, a los niveles de conciencia humana. ¿Vale? Entonces son seres que pertenecen al mundo invisible y como nosotros humanos somos hijos de Dios y también los otros, y también los animales son hijos de Dios, las plantas, porque somos creados por Dios, también los ángeles son hijos de Dios, porque creados por Él, por Dios, ¿no? Y entonces, como he dicho, ellos viven en un mundo invisible que es llamada también dimensión angelical. En el mundo invisible hay esta parte de dimensión angelical donde, entre comillas, viven los ángeles. No tenemos que entenderlo como un mundo verdadero, sino como he dicho antes, como un nivel de conciencia diferente. Y un poco más elevada que ella humana, ¿vale? Al nivel de conciencia humana. Ellos efectivamente tienen la característica que no tienen cuerpo. Y no tuviendo cuerpo, ellos no viven lo que vivimos nosotros con el cuerpo. Nosotros humanos vivimos el dolor físico, el dolor corporal, vivimos este tipo de dolor que ellos en realidad no viven y entre comillas no entienden, ¿vale? Porque El dolor, nunca han estado en un vehículo físico. vale, muy buena pregunta, es que muy pocos ángeles han, han vivido la experiencia corporal, Mm, ¿vale? Son muy pocos. Y si lo viven solo por muy poco tiempo. Lo ujú. viven, por ejemplo, naciendo, por ejemplo, como niños que simplemente sirven para traer una enseñanza a una familia y luego el niño se va porque se muere y entonces vive muy poco, o simplemente se encarnan solo para aparecer encarnados en unos específicos momentos, ¿vale? De la vida de alguien para que sean salvados. O, por ejemplo, hay ángeles que han vivido su vida como maestros espirituales o como profetas. Y en este caso, si viven como básicamente como maestros espirituales en la concepción que tenemos ahora, en la concepción que tenemos ahora, bue- continúan después de la fin de la reencarnación como maestros. Mientras unos profetas, algunos profetas que eran también maestros espirituales, ¿no? Del pasado, como por ejemplo el profeta Enoch o el profeta Elías, ¿no? Que está mencionado en la Biblia, en el Antiguo Testamento,
ellos han vivido como maestros y profetas, ¿no? Espirituales. Ellos se han vuelto después de su vida corporal, como arcángeles, ¿vale? mm, Y, y sabemos que son arcángeles porque, y sabemos que ellos han vivido con el cuerpo, tuviendo una vida en un cuerpo humano, porque su nombre acaba con ON. Por ejemplo, el arcángel Metatrón era ajá, el profeta Enoch, el arcángel Sandalfón, mira, ON, era el profeta Elías, ¿vale? mm, Estaba encarnado como profeta Elías. Entonces, después que han vivido todas las reencarnaciones, al final de la última vida suya, han vuelto como ángeles, como arcángeles en este caso. Entonces, muy probablemente también otros seres han vivido, han vivido en forma corporal y se han vuelto como ángeles, ¿sabes? También ujú. esto puede pasar, Y pero ahora que la has mayoría. mencionado los arcángeles, ¿qué diferencia hay entre ángel o arcángel? Bien, perfecto. También otra muy buena pregunta también esta. Vale, efectivamente, hay una diferencia. Normalmente nosotros llamamos ángeles a todos estos seres invisibles que, como te he dicho, tienen una conciencia un poco más elevada, no tienen cuerpo y tienen una misión específica. La misión de los ángeles en general es aquella de ser mensajeros de Dios y constructores de la realidad. Estas son las dos funciones de los ángeles. Luego vamos hablando de esto. Pero los ángeles mm, tienen como una jerarquía, ¿no? De, hay, nosotros llamamos ángeles a todos, pero en realidad hay como una jerarquía de ángeles. Aquellos más cercanos a Dios hasta aquellos más cercanos a la humanidad. ¿Vale? Es como si ¿Y en esta depende del nivel jerarquía de frecuencia? depende y del tipo de misión que tienen, Ajá. del tipo de misión que hay, ¿no? Porque como nosotros humanos tenemos aquí en la Tierra una misión, un propósito, ¿no? Cada uno y también un propósito de la humanidad común, también ellos tienen su propósito personal y un propósito común. Y hay esta jerarquía de ángeles, aquellos más cercanos a Dios se ocupan de unos papeles. Y en cada coro, se llaman coros angelical, en cada coro angelical hay una misión. Entonces, por ejemplo, los más cercanos a Dios se llaman serafines. Luego hay los querubines, hay los trones, ¿sabes? Hay todo este tipo de jerarquías. Ujú. Y al nivel más cercanos, entonces al nivel, los ángeles más cercanos a la humanidad se llaman ángeles. Mm, Pero nosotros confundimos estos ángeles con todos. Entonces decimos ya. ángeles serafines, ángeles querubines, ¿sabes? Ángeles tronos, Ujú, ángeles virtudes, potestades, tienen dominaciones, tiene todos estos nombres, ¿no? ujú, Y esos son los coros angelicales, ¿no? Entonces todos son ángeles, mm. todos pertenecen a los ángeles, pero los más cercanos a la humanidad se llaman ángeles. Entonces, ángeles serían, y tenemos también los ángeles arcángeles, ¿sabes? Los Los ángeles, ángeles de arcángeles. en realidad, es que nosotros nos confundimos mucho porque decimos ángeles a todos, pero se Ujú, llaman serafines, querubines, sí, tronos, ¿sabes? ujú, Con el nombre ángeles, en realidad, los ángeles serían los ángeles más cercanos a la humanidad, ujú. más, que tienen el papel de ocuparse de cada uno de nosotros o de grupos, ¿sabes? O de la naturaleza, o Vale, o se sea, ocupan. entiendo que hay como, ¿cómo decir? Como departamentos dentro de Sí, Los Ángeles de que se ocupan como por temas. Puede ser, por ejemplo, lo que decías tú, ¿no? Uno específico para temas de naturaleza, sí, sí, otro, sí. ¿nos puedes Otro decir para algunos? tema. Como que sería Sí, sí. como Por algunos ejemplo, ámbitos. por ejemplo, en Los Ángeles
más cercanos tenemos seguro los ángeles de la guarda de cada uno de nosotros. Ajá. Ellos hacen parte de los ángeles. Luego tenemos los ángeles de la naturaleza, los ángeles de la belleza, los ángeles del bienestar, los ángeles, ¿sabes? Hay efectivamente, como has dicho tú, sectores, ángeles específicos que se ocupan de varios aspectos de nuestra realidad, ¿sabes? Ujú, También, entonces sí, mientras los arcángeles están un poco más arriba, ¿no? Serían la clase un poco más arriba de los ángeles y ujú, también ellos se ocupan de la humanidad, de nosotros humanos. Por eso nosotros hablamos básicamente de ángeles y arcángeles. Los demás, aquellos mm, superiores a nivel, no a nivel de conciencia, tienen otros tipos de misiones y de papeles. Se ocupan, por ejemplo, de los astros, se ocupan del cosmos, se ocupan ujú, de muchas otras cosas, ¿sabes? También. ujú, Y entonces por eso hablamos a menudo de ángeles y arcángeles. Los arcángeles como lo puedes imaginar como los jefes de los ujú. ángeles. El Son CEO. ¿sabes? Como aquellos que mandan a los ángeles para ayudar a nosotros humanos, ¿sabes? Y Ujú, los arcángeles tienen una mirada más amplia, ¿no? De lo que pasa en la humanidad, de lo que sucede en el mundo, de lo que ocurre en el mundo, y entonces, también de las necesidades humanas, ¿no? Tienen ese nivel de conciencia un poco más alto de los ángeles, y entonces pueden tener una mirada más amplia y dirigir a los ángeles a hacer varias misiones, ¿no? Esto es ujú. lo que pasa. Esa es la diferencia entre ángeles y arcángeles. De arcángeles, Entonces, en realidad, dime, sigue, sigue. vale, de arcángeles no conocemos unos nombres de algunos arcángeles. Básicamente, por ejemplo, en la Kabbalah se usan, se hablan de nueve arcángeles. Luego hay quien habla de 7 arcángeles, otro que hablan de 14 o 15 arcángeles. En realidad no sabemos, en realidad podrían ser mucho más de 15 o menos, no sabemos cuántos son los arcángeles en realidad. Simplemente es aquellos que a menudo se han presentado a los humanos de una forma muy específica en las varias épocas, ¿no? Que ha vivido la humanidad. Entonces conocemos algunos y creo que ya se conocen un poco todos, los conocemos estos nombres, ¿no? El arcángel Miguel, el Mm, arcángel Rafael, el arcángel Gabriel. mm, Luego hay también Uriel, Zadkiel, Metatrón, mm, de que hemos hablado antes. Mira, Sandalfón, algunos lo hablan de Sandalfón, otros menos, ¿sabe? Otros no. mm. Sí, hay Pero algunos más Metatron, conocidos que otros, sí, claramente. Sí. sí, sí, Samuel o Camael. Samuel, Camael es lo mismo. ¿Sabes qué? Ujú, Porque, por ejemplo, los nombres de los ángeles no son nombres, como te decía, verdaderos. Son nosotros humanos necesitamos dar efectivamente un nombre con sílabas y con palabras, ¿sabes? Con letras. Pero en realidad los nombres de los ángeles son como sonidos. Son sonidos que como oh, 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 ¿sabes? ujú. Y entonces estos Y los sonidos se traducimos parecen, con nosotros letras. los traducimos y parecen, ¿sabes? Ya. Nosotros tenemos esta necesidad de traducirlo con palabras, pero en realidad son sonidos. Te digo esto porque mm, en mi experiencia con los ángeles, y tengo mucha, la verdad, siempre me he puesto en conexión para saber los nombres, ¿no? También los nombres de mi ángeles de la guarda o los ángeles de mi nombre, los nombres de los ángeles de la guarda de otras personas, ¿sabes? Y vienen como sonidos. Entonces, por ejemplo, como te decía, ¿no? Eh, Samuel podría ser Camael, Samuel es igual, ¿sabes? Mm, Simplemente sientes, Camael ya es mucho más difícil, pero Samuel o Samuel es casi, estamos allí, ¿no? mm, Se percibe a Samuel como algo mm, así. ujú. Samuel. Y Sí, entonces nos ponemos esta palabra, ¿no? O como decía, vale, así un poco sale el nombre vale, vale. de los ángeles. O sea, Vale, entiendo que los ángeles están aquí para ayudarnos.
¿no? Sí, Está claro sí, que esa es su función para asistirnos de alguna manera, pero me interesa bajarlo a la realidad del ah, mundo práctico, porque esto vale. aquí es donde quizá me ha costado más. ¿Cómo nos ayudan? ¿Cómo vienen a hacer esta función? Vale, sí, te explico. Em, vale, efectivamente, los ángeles y también los arcángeles ayudan a nosotros humanos, ¿vale? Antes de todo, como he dicho antes, tenemos los ángeles de la guarda, ¿no? Los ángeles de la guarda, por ejemplo, la iglesia dice que hay un ángel de la guarda para cada persona. Hay ¿cómo se dice? Creencias que dicen que tenemos dos o tres, ¿sabes? Varias. Y yo digo siempre, cuando me conecto con ellos, digo siempre a mis ángeles de la guarda. Entonces yo también percibo que hay más ángeles de la guarda para mí, ¿sabes? Entonces yo también percibo y he visto varias veces, ya sabes que tengo un poco de clarividencia, entonces puedo ver también detrás de otras personas más de un ángel de la guarda. Para mí hay más que uno, ¿vale? Y entonces, por ejemplo, ya los ángeles de la guarda son ángeles personales, entonces se ocupan de cada uno de nosotros, ¿no? Son aquellos mucho más cercanos a cada uno de nosotros y ellos nos ayudan un montón. Y luego te digo también cómo nos pueden ayudar. Luego hay otros ángeles que también nos pueden ayudar, pero para cumplir, por ejemplo, para cumplir específicamente unas acciones o un propósito, ¿sabes? Hay ángeles Mm, específicos que nos pueden ayudar, nos pueden con un ayudar tema específico, pero que no están tan cerca de que no nosotros están, sí, que como los de nuestros la ángeles guarda. de la guarda no tratan, Mm, simplemente porque los ángeles de la guarda, como te he dicho antes, ¿no? Nosotros humanos tenemos un papel y también ellos, cada uno de los ángeles tiene su papel y su misión. Y como nosotros evolucionamos, también ellos evolucionan y tienen una evolución diferente de la nuestra, en realidad. Y cuando nos acercan. Obviamente, la misión de los ángeles de la guarda es aquella em, de permitir a nosotros humanos, a cada uno, de cumplir su propia misión o también de pagar las deudas kármicas o también evolucionar, como te decía, más a nivel de conciencia y de entendimiento, pero podem- los ángeles existen. Luego, nosotros humanos podemos elegir si ellos pueden intervenir o no en nuestra vida. Ellos están allí, pero ellos no intervienen si no nos damos el permiso, si no damos a ellos el permiso de entrar en nuestra vida. mm, Entonces, simplemente es verdad que tenemos a los ángeles de la guarda, pero no necesariamente estamos dispuestos que ellos nos ayuden. ujú, ¿Sabes? ujú. Si nos damos a ellos el permiso de intervenir en nuestra vida, ellos se quedan allí esperando. En tanto, ellos evolucionan por su cuenta. Pero Entonces, requiere que nosotros nos comuniquemos con ellos de sí, alguna manera. sí, tenemos que darles, sí, comunicar para dar el permiso a Ujú, ellos de entrar en nuestra vida y ayudarnos. Por mm, ejemplo, yo siempre, cada día, cuando tengo el momento de mis plegarias o invocaciones y todo, simplemente lo que hago, no simplemente, voy diciendo que me ayuden, me protegen, me permiten ver la verdad siempre, me permiten ponerme en el camino correcto de mi vida, ¿sabes? Sin ujú, perder demasiado tiempo o energía, sin gastar tiempo y energía en cosas que no me sirven, ¿sabes? mm, Eso mm. es, simplemente diciendo esto, estoy permitiendo a ellos de entrar en mi vida, ¿sabes? Eso es lo que hago. Pero, como te he dicho, no, lo hago una vez al día, o un par de veces ahora mismo. Además, tengo también, ¿sabes?, una vida ocupada haciendo otras cosas. Pero hay quien se enfoca mucho en hacer estas invocaciones mucho más veces al día. Y me gusta Va- esto que has dicho porque de alguna forma también estamos entregando
parte de nuestra vida, o sea, más allá de nuestro control más personal, Sí, ¿sí? Y confiando en esas fuerzas amorosas, ¿no? Y luminosas que sí, para que nos superior. asistan, ¿no? Además, has dicho muy bien, así no perdemos un poco el control que tenemos de nuestra vida, porque Ujú, decimos, vale, podéis ocupar vosotros un ujú, poco de estos mis asuntos personales, ya que estoy ujú, un poco más difícil de entender, o a lo mejor, como he dicho, ¿no? Ponerme en el camino correcto. Además, lo que estoy pidiendo en este caso, darme todas las informaciones o las señales para entender cuál es. Y también a veces puedo preguntar, puedo decir, darme el coraje de actuar unos cambios. No, ujú, no siempre es lo mismo lo que cada día no siempre pido lo mismo, ¿sabes? Simplemente puedo decir, lo que pasa a menudo es sanar, proteger, ¿sabes? Casi siempre ujú, digo sanar, proteger ujú, y permitir ver la verdad. ¿Sabes? Estas son las tres que, que pido básicamente, pero cada uno sabe lo que efectivamente necesita, sabes dentro de sí mismo. Si se hace un buen trabajo interior, sale desde el corazón, sabes, la invocación o la plegaria. Entonces, no, lo que te digo es que a veces, por ejemplo, me olvido totalmente de decir efectivamente ponerme en el camino correcto, ¿sabes? O me puedo olvidar de decir sanarme, ¿sabes? Es que depende, cada día es diferente, ¿no? Pero diciendo esto, estoy dando el permiso a ellos de entrar y de ayudarme, ¿sabes? De entrar en mi vida y ayudarme. Y ujú, lo han hecho un montón de veces, un montón de veces, no solo en mi vida, lo he visto no solo en mi experiencia de vida, entonces en mi vida personal, sino también en las vidas de otras personas que han permitido a los ángeles de ser ayudados, no, que han permitido a ellos mismos de ser ayudados por los ángeles. ujú, Y también lo he visto muchas veces cuando yo hacía, por ejemplo, tratamientos energéticos de sanación no solo de varios tipos de sanación. La gente, obviamente, las personas que yo ayudaba sabían que yo mm, iba a invocar a los ángeles para también sanar estas situaciones que ellos vivían y he visto efectivamente muchísimos resultados, a veces casi, ¿cómo se puede decir? Maravillosos, ¿no? Que no, inexplicables, ¿no? inexplicables, sí. He visto muchas veces en mi vida. Ahora Mm, mismo, como te decía, no estoy haciendo más de ese tipo de consultas individuales ni nada. Simplemente prefiero transmitir conocimiento. Pues, lo que mm. hago ahora. Entonces, para las Pero personas que no tenemos este canal de clarividencia, podemos igualmente comunicarnos sí, 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 por supuesto. simplemente. Simplemente es dar la oportunidad a los ángeles de la guarda o a otros ángeles de poder actuar en nuestra vida, ayudándonos. Ujú. Luego, las ayudas vienen de forma muy, muy peculiares. Es Claro, claro, que se me ocurre qué pasa lo cuando importante es pedimos saber algo, también eh, cuando entender estamos pidiendo cuándo. algo que en realidad, a lo mejor en realidad no es bueno para nuestra evolución o para nuestro Sí, camino. Nosotros pensamos que sí, pero es más desde la mente o desde algo que ah, pensamos que nos falta o que nos haría más felices y resulta que no es. Entonces, bueno, qué pasa ahí con eso? ¿Te ha pasado vale, esto? sí, un montón de veces. Ujú, Sí, ujú, ujú. sí, ¿qué pasa en este caso? Que los ángeles te envían un montón de mensajes para hacerte entender que no es el camino adecuado, no es la vía adecuada, y te lo hacen entender de una forma de, a través de muchas señales. Por Mm, ejemplo, ah, básicamente se ve que no, se ve que lo que hemos preguntado la intención que tenemos, ¿no? Para que se cree una realidad,
porque acuérdate siempre que, acordámonos siempre que los ángeles son mensajeros de Dios y también constructores de la realidad humana. Son ellos que construyen nuestra realidad. No somos nosotros juntos con ellos, ¿sabes? Entonces, nosotros ponemos la intención y ellos construyen. Ellos mueven toda la energía y los hechos más importantes, acontecimientos para crear la realidad que nosotros queremos. Entonces, todo depende de nuestra intención, pero ellos mueven la energía, ¿sabes? O sea, somos Nosotros como ponemos, co-creadores. somos co-creadores de la realidad. Ellos son co-creadores con Qué nosotros de bonito. la realidad. ¿Mm? Entonces, ¿qué pasa aquí? Si la intención que nosotros tenemos no es aquella más adecuada, ¿no? Para aumentar nuestro nivel de conciencia, para pagar nuestras deudas kármicas o para evolucionar o está fuera de nuestra misión, ellos intentan no co-crear con nosotros. Entonces, y entonces vemos que lo que nosotros deseamos no pasa, no fluye, no es tan, no se crea. Y además ellos envían también un montón de mensajes, porque como he dicho, son también los mensajeros de Dios, ¿no? Entonces, envían mensajes a través de muchas formas. Por ejemplo, viene un amigo y dice, mira, o a lo mejor cuenta, hablando con un amigo muy específico, dice que no es la solución más adecuada a la que estás pensando, o simplemente aún si no parla con nadie, por ejemplo, encendemos la televisión o la radio o también las redes sociales y vienen mensajes continuos, además son continuos estos mensajes, ¿no? Y que resuenan dentro, como si recibimos mensajes y vemos que vibra dentro de nuestro corazón este mensaje y entonces allí estamos entendiendo, a lo mejor tenemos la conciencia que decimos, vale, efectivamente es probable que lo que estoy deseando no es lo más adecuado, me está viniendo de varias formas, pero aún así, aún si lo entendemos, vale, si no lo entendemos, vamos adelante como un tren, ¿no? Para, para alcanzar el objetivo. Pero aún si lo entendemos, a veces dentro de nosotros hay este deseo tan fuerte, ¿no? A nivel emocional y mental, ¿no? Porque se hace como ¿cómo se llama? Como una forma de pensamiento tan fuerte y tenemos y queremos igualmente, aun si hemos entendido el mensaje de los ángeles, pero queremos ir allí, ¿vale? Entonces, en este caso, ellos se ponen como co-creador. Entonces, allí ellos nos crean todo lo que hemos siempre deseado, para hacernos vivir que efectivamente no podíamos, para hacernos entender que efectivamente lo que hemos deseado no, nos ha traído básicamente sufrimiento, dolor, obviamente enseñanzas también. Entonces, aquí, ¿qué pasa? Que igualmente haciendo este tipo de experiencia hemos evolucionado, ¿no? Hemos entendido un poco más, porque a través del sufrimiento y del dolor, y si vamos trabajando el sufrimiento del dolor, hay el dones, ¿no? De la ampliación de conciencia. Vamos a entender un poco más lo divino, ¿no? Pero los ángeles nos hacían entender antes que efectivamente podíamos evolucionar de una forma más rápida sin pasar a través de este dolor. Ujú, Ese es el punto del por qué. mm, ¿Sabes? mm, Nosotros ajá, podemos efectivamente entender el mensaje, sobre todo cuando dejamos, ¿no? Dejamos el deseo o la intención. Y eso, ya el momento en el que nos alejamos de esto deseo o intención, obviamente sufrimos dentro, pero es un sufrimiento que dura menos en el tiempo, ¿sabes? mm, mm, Menos en el tiempo evolucionamos más, porque antes llega lo que tiene que venir realmente, ¿sabes? Si nosotros no pasamos, ¿sabes? Imagínate que esta es la intención, si nosotros no pasamos por, por la intención que hemos co-creada con los ángeles, que no era aquella adecuada, ¿no? Obviamente evolucionamos, pero con un paso más lento.
Mientras, si dejábamos antes, ¿no? Entonces sabíamos que el mensaje de los ángeles era aquello adecuado y lo aceptamos. Entonces quitamos esta intención y este deseo, obviamente no, no experimentamos el sufrimiento, vamos aumentando el nivel de conciencia y además se crea una situación mucho más bonita de aquellas que estábamos pidiendo y Ujú, mucho ujú. más O sea, que nos satisfactoria pide a nivel de alma, que ¿sabes? nos desapeguemos un poco de los resultados concretos, ¿no? También, y que es un ejercicio, o sea, muy interesante también, ¿no? Sí, En nuestro proceso de sanación, como tú, o sea, si estás pidiendo algo en concreto, como poder dejar un espacio para si es bueno para mí y para todos los implicados, ¿no? Si sí, es sí, lo sí, mejor. Y si no, pues que venga de otra forma, ¿no? Sería sí, como abrirse sería a... a otra forma, poniéndolo en la práctica, ¿no? Ah, Imaginamos que estamos encantados por una persona en específico, ¿no? ujú, Queremos estar con ella y todo. Y al final los ángeles nos envían un montón de mensajes, esto nos crea para decir, no, no es la forma más adecuada, si deja esta intención, si y te puedes desapegar de esta intención, vas a evolucionar mucho más rápido, mucho más rápidamente y además se crean situaciones mucho más bonitas y satisfactorias, ¿no? Además llega efectivamente la persona más adecuada para tener una relación. Eso puede pasar con una relación de pareja o también con el trabajo. Lo estoy poniendo en la práctica, ¿eh? sí. O además, ¿sabes? Esos son los temas más que normalmente la mayoría de la gente, ¿no? El tema sentimental y el tema laboral son temas Y el muy tema de interesantes. salud también, El ¿no? tema de salud, vale, pero el tema de salud ya allí es diferente porque obviamente nosotros queremos ya la sanación, obviamente, pero porque hemos llegado a este nivel de sufrimiento, porque no hemos entendido cuál era el mensaje de Dios que puede venir a través de los ángeles, ¿sabes? ¿Cuál era el mensaje de nuestra alma? ¿Sabes? Allí, el mensaje del alma de Dios no lo hemos entendido y entonces pasamos por un momento de sufrimiento, como te decía antes, ¿no? Cuando queremos algo que efectivamente no está adecuado para nuestra vida, para nuestra evolución, y al final lo conseguimos, obviamente luego entre comillas, sufrimos también porque no hemos entendido efectivamente el verdadero mensaje del alma. Sabes, uno de los temas más importantes para mí siempre es la alineación entre alma y personalidad. Y hasta que no tenemos esta alineación constante, porque a veces puede llegar, puede llegar unos momentos o unos días, pero luego vamos perdiendo esta alineación entre personalidad y alma. Hasta que no se hace constante alineación alma-personalidad, obviamente sufrimos mucho. Te- no- pasamos por el sufrimiento. Porque cuando hay la alineación, en realidad sabemos perfectamente lo que nos está pidiendo el alma, ¿sabes? Y entonces actuamos como pide el alma. La personalidad no crea más deseos. La única intención que tiene es actuar como quiere el alma. Ese es el punto, ¿vale? Hasta que esto no llegue de forma constante, tenemos que sufrir. Tenemos momentos de sufrimiento y de Mm, dolor. Vale. ujú. Los Ángeles, como he dicho, obviamente para mí el discurso más importante es es lo que te estoy contando, ¿no? Lo de la alineación alma-personalidad. Cada uno de nosotros tiene que hacer esto, tiene para estar bien, para cumplir la misión su propósito de vida y todo. Luego, se puede hacer a través de muchas formas diferentes. Por ejemplo, yo lo hago a través de Los Ángeles, porque me gusta este tipo de actuación, ¿sabes? Preguntando a Los Ángeles o invocando a Los Ángeles, pero hay otras varias formas. Hay personas que simplemente no se conectan o no comunican con Los Ángeles, pero están muy alineadas
tienen esta alineación perfectamente. Entonces, lo que digo yo es que hablo de los ángeles porque efectivamente tengo mucha experiencia en esto, ¿no? Lo he vivido desde cuando era pequeño, la verdad. Luego a lo mejor puedo decirte también lo que me pasó desde pequeño. Pero entonces, por eso yo tengo esta conexión tan fuerte con los ángeles. Pero en realidad no tenemos, no es necesario tener esta alineación. Esta alineación no se produce solo comunicándose con los ángeles. Ujú, ¿Vale? ujú, No, no es eso. No, sí, para mí son como dos conceptos diferentes. Simplemente los ángeles son como una ayuda para que podemos hacer esta alineación. Son una ayuda ujú, para ujú. Y para alineación. las personas a las que sí les, sí les llama comunicarse más directamente con los ángeles, ¿recomiendas alguna manera específica de lanzar Sí, estas preguntas o peticiones? ¿Sí? ¿Hay vale. algo? Sí, 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 hay algo interesante. Vale, es que sabes que con Los Ángeles, Los Ángeles es un tema bastante largo, ¿no? Por ejemplo, he visto, ¿no? Que antes me has hecho varias preguntas y a tus preguntas em, te he contestado y por cada pregunta sí yo podría hablar más. Podría Claro. continuar diciéndote Bueno, muchas otras podemos cosas. continuar hablando, ¿eh? Si quieres, o sea, podemos hacer otro vídeo y hacer una parte 2, porque igual este tema da para mucho, ¿no? Sí, a lo mejor podemos preguntar a las personas que nos siguen o que nos escuchan si que pueden hacer unas preguntas en específico. Así que voy preguntando a sus preguntas. Voy respondiendo a sus preguntas. Ujú, Vale, entonces sí, hay como hay varias maneras de comunicarse con los ángeles. Básicamente, obviamente la forma más adecuada sería aquella de ponerse en silencio, en meditación, en toda tranquilidad. Y eh, hay meditaciones específicas donde una vez que nos relajamos el cuerpo, luego empezamos a sentirnos uno con todo lo que nos rodea. Puede ser uno con las flores que tenemos cercanos, o con las flores del jardín, con el árbol cercano, con, por ejemplo, con los pájaros o con un perro, con los perros, ¿sabes? Tenemos que sentirnos unos con todos. Una vez que nos sentimos unos con todos, con todos, en realidad nos sentimos uno también con los ángeles. Y entonces allí, ¿sabes? Simplemente es entender el canal angelical ujú. y, entre comillas, ponerse en contacto, ¿sabes? La Haciendo conciencia de unión ayuda a conectar con su frecuencia, entonces. sí, con su frecuencia. Porque una cosa que no he dicho antes es que los ángeles son, como te he dicho, seres, obviamente, con un nivel de conciencia y también con un nivel de energía, ¿sabes? Tienen una energía específica, cada uno tiene su energía, como cada uno de nosotros humanos tiene su aura, ¿no? Tiene su aura y su energía diferente, también ellos, ¿no? Entonces, efectivamente, ya haciendo esta meditación de ser uno con todos, en realidad podemos entrar en contacto con nuestros ángeles de la guarda, de la guarda, y entonces poder empezar a entender un poco los mensajes que ellos nos quieren traer. Básicamente, una cosa que aconsejo, pero lo aconsejo porque he hecho, como te he dicho, por muchos años he trabajado con Los Ángeles y he experimentado un montón varias cosas. A Los Ángeles, por ejemplo, antes yo eh, preguntaba cosas, por ejemplo, o pedía que me creaban, por ejemplo, unos acontecimientos y todo. Pero aquí tenemos que estar muy cuidados, porque nunca sabemos si efectivamente estamos entrando en contacto con los ángeles o con seres oscuros con un nivel de conciencia más bajas de aquella de los ángeles, no son ángeles, pero
que nos pueden engañar. Y Mm. Esto es es, importante saber, entonces, cómo sí, distinguir es la importante diferencia, ¿no? saber efectivamente con quién estamos entrando en contacto, ¿sabes? Entonces, en este caso, sobre todo en este vídeo, ya que no sé quiénes son las personas que nos escuchan y no sé, que tienen, no sé, su nivel de conciencia y todo, lo que recomiendo es que es mejor no pedir y no preguntar nada a los ángeles. No pedir Mm, y no preguntar. Simplemente, sí, simplemente damos el permiso diciendo a ellos que pueden ayudarnos en nuestra vida, ya está. Pero no, no vamos adelante, porque normalmente a lo mejor podemos simplemente estar a la escucha, ¿sabes? Escuchando sus mensajes. Como te he dicho, en aquella meditación donde nos sentimos unos con todos, intentamos contactar nuestros ángeles de la guarda y obviamente, sin preguntar nada, entender lo que nos dicen. Obviamente no podemos, esos mensajes no vienen a través de un sonido, entonces de una voz que mm, habla, ¿vale? mm, Puede venir como una sensación, puede venir también, podría venir también como un sonido, pero significa que aquella persona tiene una clariaudiencia muy elevada, ¿sabes? mm, Muy bien desarrollada. Entonces, puede venir como una sensación física, una sensación corporal, puede ser una intuición, puede ser un pensamiento, pero imagina, es muy importante tener cuidado cuando hablamos de pensamiento, porque cuando nosotros, por ejemplo, pensamos, normalmente nuestro cerebro está haciendo como un trabajo, ¿no? Y entonces tiene como una pequeña tensión, hay una pequeña tensión en el cerebro, que a veces tampoco no nos damos cuenta. A veces nos damos cuenta que hay tensión en el cerebro cuando estamos muy estresados, muy preocupados. Allí sentimos toda esta presión y tensión en el cerebro, y entonces a veces puede pasar como mal de cabeza o todo, ¿no? Pero a veces, aun cuando pensamos que estamos calmos y tranquilos, si nos vamos meditando y ponemos en el silencio para meditar, vemos que todavía hay una pequeña tensión en el cerebro, ¿vale? Y allí, ¿por qué esto viene? Porque hay todavía unos pensamientos, ¿no? El cerebro está pensando. Mientras, lo ideal es ponerse en meditación sin pensar. Entonces, tenemos que dejar cualquier tipo de pensamiento y en meditación si estamos así, si estamos en este estado de sin pensamiento y tenemos, como te he dicho, sensaciones corporales, podemos escuchar y podemos tener una intuición o nos llega un pensamiento, esto que viene, esta ujú, sería una intuición, ¿no? Que llega en el momento así, o podemos tener como algo que nos vemos a través de los ojos, ¿no? Como neblia, coloreadas o varias imágenes, ¿no? Entonces, allí, desde esta forma, no podemos recibir los mensajes de los ángeles, ¿sabes? vale, Entonces, y si no vemos nada ni escuchamos nada en particular, va, sería lo que decías antes de estar atento a las señales a las señales sí que también vemos, del sí, a día a las día. señales, ya, sí, a las señales del día a día. Si no pasa nada en esta forma de meditación, obviamente, porque eso es la técnica mejor posible, luego hay los señales de la vida diaria, Ujú, ¿sabes? Y como te decía antes, puede pasar que, por ejemplo, pasa un autobús con, ¿sabes? Un eslogan, con una frase a sí, efecto ujú, y, y vemos que efectivamente es como si está hablando a nosotros sobre un tema específico. ujú, A lo mejor, a lo mejor, la cosa más importante, si queremos hacer una pregunta a los ángeles, pero como he dicho, es mejor no hacerla, es, no es tanto no es tanto entender el mensaje que ellos nos dan, sino poner bien la pregunta. Porque cuando ponemos bien la pregunta, ya en aquel momento sabemos mm, en qué tenemos que trabajar.
¿sabes? Tener Ujú, una pregunta clara ya nos ha dado una claridad mental. estoy Entonces ya totalmente de acuerdo. es sanador. Ya hacer una buena pregunta Sí. nos sana, ¿sabes? Ujú. Entonces, Independientemente, esto que independientemente dices, si nos llega el mensaje o menos, ¿no? De los ángeles. sí, 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 totalmente, claro. Sí, Esto que decías de no preguntar directamente, ¿me puedes sí, aclarar cómo lo hacemos entonces? Si es que sí. dices que no va bien hacer una pregunta específica Sí, sí, o efectivamente, sí. Sí, te explico esto porque obviamente, vale, para hacer una pregunta específica o para pedir algo, tenemos que ser totalmente conscientes que estamos conectados con ángeles y no con seres diferentes. Vale, eso es la primera cosa. Luego, ujú, si estamos totalmente conscientes que efectivamente se habla de ángeles, entonces sí podemos preguntar, podemos pedir y todo, pero normalmente para las personas que no lo saben hacer es mejor no preguntar, ¿vale? Y no pedir nada. Porque además, como decía también en la Biblia, ¿no? Yo me refiero a la Biblia, pero también en otros textos sagrados, normalmente los ángeles están enviados por Dios, mandados por Dios. No somos nosotros que mandamos a los ángeles, ¿vale? ujú, Entonces, no somos nosotros que decimos, por ejemplo, puedes hacer esto, o por ejemplo, hazme esto, ¿sabes? sí. Esto de No lo pedir podemos. de, por ejemplo, que Los Ángeles te encuentre un aparcamiento, a ver, ¿tiene Sí, sentido que o es encuentras una. probable? Vale, a lo mejor es mejor preguntar a Dios, ¿no? Y decimos, Dios, por favor, yo necesito un apartamento, ¿no? Decías, Sí. necesito un apartamento, no sé cómo hacer, ¿puedes tú enviar a los ángeles Ah, mejores para que se cree esto? Vale. ajá. Entonces no estamos pidiendo nada a los ángeles, pedimos directamente a Dios y es Dios que manda los ángeles más adecuados, si los adecuados, si efectivamente la persona que pide tiene que tener este piso, ¿vale? Porque puede ser también que no es el momento adecuado o no es, la persona necesita estar todavía en este momento como de incertidumbre para Ujú. entender algo más, ¿sabes? Bien. No es entonces hay varias cosas. En- obviamente, obviamente se necesita, como te decía, vamos a preguntar, pedimos a Dios y Dios manda. No decimos a los ángeles, por ejemplo, los estoy inventando, ¿no? A los ángeles del apartamento, por favor, encontrarme el apartamento ya. Ujú. ¿Sabes? No, no pasa así, Okey. no pasa así. Luego, pidiendo a Dios, efectivamente y puede pasar que este piso, el apartamento, llega efectivamente en un mes, 2 meses o el día siguiente. Puede pasar que llega porque efectivamente era el momento adecuado y tú en este momento la persona se ha puesto como lista para recibir. En el Ujú, momento en el que estamos pidiendo, en realidad la cosa, lo que tenemos que hacer por dentro es estar también listos a recibir. Porque si pedimos y no, y además puede llegar también el piso, el apartamento, pero nosotros no estamos, no queremos recibir, obviamente no llega. O además llegan soluciones que no son aquellas adecuadas, ¿sabes? Pueden ujú. pueden llegar soluciones que a nosotros nos gustan, no nos gustan. ¿Tú Em, crees que entonces ento- influye la frecuencia en la que estás tú cuando pides algo? ¿Desde dónde lo pides? ¿Cómo te sí, sientes? Si bien, estás, también. Somos ujú, co-creadores, ¿eh? claro, Co-creadores. claro. Acuérdate, sí, somos co-creadores. Ujú, Y luego, otra cosa que quería comentar era el hecho que, por ejemplo, una cosa que yo hago, ¿no? Cuando, por ejemplo, a veces digo, pido a Dios, ¿no? Por ejemplo, necesito esto, ¿no? Y lo que pido no se produce.
Entonces, ¿sabes? Me pongo allí diciendo, después de un tiempo o de un rato, que puede ser meses también, años, pueden ser, o también 2 semanas, depende, digo, entonces me abro a la infinita posibilidad del universo. ¿Sabes? Digo, me abro a la infinita posibilidad del universo o de Dios, de las infinitas posibilidades, ¿no? Que me puede enviar. Porque mejor puede ser que, como decíamos antes, ¿no? Estamos pidiendo algo que no es lo necesario, no es lo que Ujú, efectivamente tiene que llegar a nosotros. Y además nosotros tenemos esta forma de pensamientos que queremos, por ejemplo, también hablamos del piso, ¿no? Un piso de esta forma, así, 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 y a lo mejor cuando pensamos que tiene que ser de esta forma, a lo mejor lo encontramos también mm, y no es aquello, ¿no? Al final vemos que efectivamente este piso va a otra persona y no lo conseguimos nosotros. Y ujú, decimos, ¿por qué allí podemos enfadarnos? Decimos, ¿por qué lo he encontrado? Yo estaba ujú, listo, ¿por qué? ¿Sabes? Otra persona ha tomado este piso, ¿no? Y no ujú, yo. Además era aquello que había visto, ¿no? Que había pensado. Como hemos dicho antes, hay algo mejor para nosotros. Que a lo ujú, mejor que no puede ser efectivamente como lo estamos pensando, puede ser también por ejemplo, con problemas estructurales más respecto a aquellos de antes, pero a nosotros nos sirve tener el otro piso con problemas además estructurales o no sé, de hidráulica, de cosas, sí, simplemente porque allí seguro vamos a entender algo más. Allí hay una enseñanza. Esta enseñanza es necesaria que la conseguimos, que ujú, conseguimos esta enseñanza. A lo mejor, por ejemplo, te explico también, ya que estamos hablando del tema piso, ¿no? Cuando a veces pueden pasar, ¿no? Que en el piso se rompe algo, se rompe, sí. se rompe algo, o por ejemplo, la fontana, sí, no, ¿Las tuberías o los grifos? los grifos Mm, no funcionan y entonces cola continuamente agua, ¿no? sí, Y nos fíjate. intentamos parar, pero cola agua allí, ¿no? Cada uno de estos eventos son señales y además te están dando un mensaje para nosotros. Por Mm, ejemplo, el más frecuente, ¿no? Aquellos del grifo, ¿no? Que cola agua, significa que allí estamos perdiendo dinero. ¿Y mm, cómo los podemos perder? Estamos gastando más de lo normal o, por ejemplo, hemos hecho como, por ejemplo, no sé, como no sé cómo se dice en castellano, hemos invertido un dinero, ¿no? sí, En acciones y estas acciones se están perdiendo, ¿sabes? ujú, O además, como estamos gastando mucho. Y entonces esto significa cuando se pierde mucha agua. Vale, ujú. o por ejemplo, se crea, ¿no? Eso pasa mucho en los pisos, ¿no? Se crea como hongos, ¿cómo se dice? Sí, Mufa, humedades, ¿no? bueno, se crean humedades o hongos, ¿sabes? En Ujú, la pared. Allí significa que en nuestro cuerpo podíamos, pueden existir, como te he dicho, hongos. Por ejemplo, vale, los hongos, todos tenemos los hongos de los hongos de la cándida, si me parece bien, pero obviamente esos están siempre en cada uno de nosotros, pero si el hongo toma más espacio en mm, varios órganos, allí obviamente nos sentimos mal, ¿no? sí, Entonces, cuando pasa esto en la estructura de la casa, seguro hay algo en nosotros. ujú, También en nosotros nos estamos ensuciando, ¿sabes? Cuando ujú, si no tenemos el piso ordenado, es porque tenemos caos dentro de nosotros, ujú. ¿sabes? A mí me encanta esta relación de, es un poco lo de dentro es lo de afuera, ¿no? Sí, sí, sí. Y aprender a leer estos mensajes, como dices tú, que te está enviando tu propio entorno más inmediato y que en realidad tienen que ver contigo de alguna manera, ¿no? ¿Cómo leer esa comunicación contigo mismo, ¿no? Me parece fascinante. Yo, aunque hay veces que es verdad que pasa algo y dices, ostras, no sé, ¿no? ¿Qué significa esto?
Y entonces ahí es donde quizá pues podemos hacer esto que decías, ¿no? Lo de entrar un poco más en meditación Sí, y también poder pedir ayuda para poder ver con más claridad, ¿no? sí, Lo que está pasando o cuál es el mensaje, ¿no? sí. Sí, sí, sí. Además, me venía ahora de decir esto, ¿no? Por ejemplo, si hay un piso desordenado y no tenemos ganas, ¿no? De ordenar y todo, allí podemos efectivamente preguntar a Dios de enviarnos los ángeles más adecuados para darnos estas ganas y también hacer que poner en orden no sea tan fastidioso, tan pesado, ¿sabes? Una Podemos. brigada de ángeles maricondo, Sí, ¿no? sí, maricondo, sí, ordenadores, que nos Es ayuden broma, a hacer pero el que, trabajo de una claro, forma más sencilla, más fácil. exacto, Y ya solo ordenando afuera estamos ordenando dentro y tenemos más claridad dentro, ¿no? Hay claro, siempre esta relación de dentro y afuera, como arriba hacia abajo, como afuera hacia dentro, claro. las leyes de Hermete Trismegisto, ¿no? Ujú, ujú, Esta, exacto, la ley de esta se llama también ley de analogía espiritual. Es una ley espiritual de la analogía, así se llama. Analogía se llama. así Y que entiendo que 2 de las cosas, por ejemplo, que nos pide, que me parece muy interesantes este proceso de comunicación, es una, desapego a los resultados sí, específicos, ¿no? Porque ahí sí, también estamos como muy de, bueno, cuando consiga esto estaré bien, cuando y si no, sí, no, ¿no? Un poco de espacio y de desapego y de confiar, aprender a confiar también, ¿no? En sí, un plan que está más allá de mis deseos personales, ¿no? sí, sí, por supuesto, por supuesto. Ajá. Sí, sí, sí. Y aún si vemos que estamos pasando, por ejemplo, por un periodo de tristeza o de enfado y todo, em, allí, siempre confiando, como has dicho tú, no tener fe, vamos a ver que efectivamente este periodo lo tenemos que pasar, ¿vale? Pero lo vamos a vivir como un periodo de transformación consciente Ujú, y no es inconsciente, ¿sabes? En el momento en el que se queda consciente, sabemos que estamos entendiendo algo más y sabemos que estamos evolucionando para un bien mejor, un bien mayor. ujú, Entonces, nosotros nos transformamos para ser mejor personas y para crear una mejor realidad alrededor de nosotros, mm, en nuestra vida diaria, además. Y, por ejemplo, ¿sabes? Ha pasado que estabas con mis amigos haciendo como un juego muy interesante sobre cada uno de nosotros. Son juegos donde nos preguntamos cosas muy interesantes y cada uno responde sobre una pregunta, ¿no? Y la pregunta era, em, ¿cómo era algo sobre las experiencias más, eh, entre comillas, negativas? Para mí, a mí no me gusta la palabra negativas, en el sentido más desagradable de mi vida, ¿no? ujú, ¿Qué piensas de los periodos más desagradables de tu vida? Yo mi respuesta fue que yo agradezco que han venido estos momentos, porque si no, no puedo ser lo que soy ahora y no puedo vivir bien como estoy viviendo bien ahora. Si no ujú, vienen también estos periodos de sufrimiento o de dolores, no vamos evolucionando. Y para mí, yo agradezco un montón que hayan venido. mm, Agradezco un montón también a las parejas que he tenido y con las que me he encontrado mal o que con las que me he encontrado mal, con las que he vivido un sufrimiento emocional tan grande, pero yo puedo solo agradecer todo lo que he vivido, porque ahora estoy efectivamente bien. ¿Sabes? ujú, Y mm, yo sé, y en este momento, entonces yo sé que cuando tengo un dolor físico, un dolor emocional o un dolor mental, simplemente la primera cosa que hago, me fío totalmente de Dios y vale, de los ángeles y también de los maestros, ¿eh? Luego los maestros, además, puede ser un tema de otro vídeo, ujú. y porque tienen papeles diferentes de los ángeles. Ah, Como te he vale. dicho, ¿no? Los Mm, ángeles son mensajeros de Dios y constructores de la realidad juntos con nosotros humanos. ¿Vale? vale. Tienen estos dos papeles. Y Sí. entonces los maestros tienen otro. Y entonces, em,
lo que te decía, ¿no? La primera cosa que hago es decir, vale, estoy aquí, estoy entendiendo que tengo que pasar por este momento, que puede ser de sufrimiento, pero sé que aquí atrás hay una enseñanza y quiero saber cuál es el mensaje. A veces me puedo enfadar si no lo entiendo rápidamente. No puedo, me puedo enfadar conmigo mismo, que y, Todos nos pasa. y va bien, y no sería lo adecuado. Pero entonces, porque yo prefiero pronto entender cuál es el mensaje. A veces no lo entiendo, entonces obviamente tendo a retrasar el momento de mi bienestar. Pero lo que digo es que yo creo que los momentos de sufrimiento sirven y pueden pasar de una forma más rápida si nos confiamos en Dios. Totalmente de acuerdo contigo. Este es un gran salto en el camino de sanación y de despertar, ¿no? Cuando empiezas a darle otro significado a esos momentos Sí, y en vez de dejar, dejando esta sensación de victimismo, ir tomando en lo posible todo lo que tienes, ¿no? Para sí, ti, para evolucionar, para sanar, para aprender. Qué bonito esto. Ujú. sí. Sí. Y nada, sobre Los Ángeles se puede, puedo hablar un montón porque conozco este tema. Guau. Lo he estudiado en los libros, así como lo he Pero ya actuado desde en pequeñito mi vida. tú tenías Desde que, experiencias, ¿verdad? sí, 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 Concretamente, o sí, sea, directamente sí, con ellos. con los, con los ángeles. Desde pequeño me llamaban siempre el ángel de la clase, ¿sabes? No sé por qué, siempre. Ah, Pero ay, ya los enseñantes me llamaban el ángel de la clase, siempre me decían esto. ujú. Cuando hacía, por ejemplo, recitaciones teatrales, siempre hacía el papel de ángel, siempre. Luego, esto así, siempre tenía estas alas. Y Una luego, lista. pero una cosa interesante que aquí fue muy fuerte porque desde allí ya empecé efectivamente a tener esta primera conexión con ellos. Yo tenía como, creo, no sé si 5, 6 o 7 años, no me acuerdo, pero me pasó que estaba cayendo, he caído desde un muro bastante alto Mm. y he caído con la parte derecha, ¿no? Con la parte baja. Entonces, ¿sabes? En la parte baja ¿cómo se llama? Esquina dorsal. Dorsal, Sí, ¿cómo se llama? de la columna Columna, vertebral. la columna vertebral, ¿no? He caído con la parte más baja. Entonces, allí, de verdad, yo podía Oh, estar tranquilamente en la silla rueda porque mm, efectivamente me podía hacer un daño increíble. Y ujú. estaba mi abuelo que vi esta caída. Mi abuelo asustado totalmente. El punto es que mientras yo caía, de repente de verdad, ha sido como menos de un segundo. Mientras caía, he visto todo dorado delante mío y todo, para mí era todo dorado y dos ángeles pequeñitos, dorados también ellos, que han venido, me han tocado las, las nalgas y me han, se dice Como posado, amortiguado un poco la caída. sí, 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 amortiguado, tampoco, no, sí, tampoco amortiguado, es que yo no he sentido dolor, nada, no he sentido nada, Ah, simplemente sí. me han apoyado en el suelo, me han apoyado en el suelo dulcemente, y yo he Oh. caído, luego me levanto, mi abuelo, me ha dicho, ¿qué te ha pasado? No, no te ha pasado nada, he dicho, no, 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 nada, nada, pero efectivamente, yo he visto a esos dos ángeles, O sea, no notaste nada de dolor, nada, porque esa nada, caída es para notar dolor. dolor y además podía tener consecuencias muy Claro. fuertes en mi vida, en mi vida Ajá. enseguida. Y Oh. allí simplemente me han apoyado en el suelo y yo Mm, qué bonito. no he sentido nada. Caíste tranquilamente. Dicho- Oh. te he dicho, mi abuelo ya allí que estaba yo llamando la Sí, ambulancia para, sí. para Y tú tan tranquilo. tranquilo, sin dolor, no he sentido nada. Y allí, pero he visto a esos dos ángeles que efectivamente me han puesto en el suelo.
los he mm, visto y luego se han ido. ujú, Entonces ya allí desde pequeño he vivido esta experiencia. Luego siempre desde pequeño he vivido otras experiencias más con la sanación energética, ¿no? Ya era pequeño y efectivamente llegaban estas sanaciones a los demás sin que yo hacía nada efectivamente en específico. Simplemente me ponía mucho corazón en el hecho que esperaba que la gente se iba a sanar y mm, solo tocando estas personas se sanaban. Esto me pasaba cuando era pequeño. Obviamente no lo entendía, mis padres no lo entendían. Entonces, a lo mejor, entonces yo he estudiado cosas muy científicas, ¿sabes? Soy ingeniero y todo. A lo mejor, si allí, no sé, mi familia me ayudaba a continuar más, ¿no? A entender todo este tema, probablemente, no sé si era mejor o no, pero probablemente no había elegido, no sé, estudios de ingeniería, ¿sabes? Me claro, había fijado más en lo espiritual o en psicología. Además, siempre me dicen que, antes me decían, pero yo te veo como psicólogo, así mucha gente me lo decía, pero decía, no, 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 no quiero hacer psicología. Al final, sí, he hecho ingeniería y vale, pero siempre los ángeles me han ayudado, ¿eh? Siempre, en toda mm, mi vida, siempre me han ayudado. Y siempre puedo decirte, hay un montón de experiencias que he vivido con los ángeles en mi vida personal y también vista con otras personas. Y muchas personas que me han conocido y han empezado por ejemplo, a invocar a Dios pidiendo de enviar sus ángeles, eh, y permitiendo a ellos de entrar en su vida, han visto mm. muchos resultados concretos en su Entonces vida. esta sería como la fórmula final, ¿no? El pedir a Dios que Sí, a través de los ángeles actúe en un sí. tema determinado para encontrar Y que claridad. nosotros estamos abiertos Ujú, a las infinitas posibilidades del universo. ok, ujú, Las ujú. y no solo Desapegados del resultado. solo aquellas que pensamos nosotros. Claro, claro. Ujú, ujú. Pues, eso es lo Maravilloso. Ujú, que puedo ujú. decir. Bueno, Creo que Gianluca, pues no sé si tienes algo más antes hemos de cerrar la entrevista, si tienes algo más que quieras entendido que compartir. estamos cerrando ahora. Creo que en los próximos vídeos podremos hablar más de Los Ángeles, Mm, también de forma muy específica. También hay otras cosas que me gustaría, claro, no que me gustaría contar sobre Los Ángeles. me parece que vamos a tener que hacer parte 2, ¿no? Sí, así como pasó sí, con tu vídeo, ¿no? La parte 2 de las sombras en las claves genéticas, porque como hemos dicho, Exacto. yo quiero saber qué pasa qué pasa en las relaciones, conociendo Ujú, nuestras sombras y nuestros dones. exacto. Creo que es el tema del próximo vídeo, ¿no? Sí, sí, sí. Me gustaría como retomar siguiendo el hilo de lo que estuvimos hablando el otro día de las sombras, de qué son y de en realidad para qué nos sirven en nuestro proceso y llevarlo al terreno de las relaciones, que wow, da para mucho, ¿no? Sí, Entonces, sí, ahí nos encontraremos en la próxima. Muchísimas gracias por compartir esta sabiduría que no se gracias a ti. encuentra, que no se encuentra por todas partes, que no es fácil de tener una persona que directamente tiene tanta experiencia personal con esto y me encanta escucharla. Muchas gracias por compartir, Gracias a ti Luca. por darme Ujú. este permiso de hablar de Los Ángeles y gracias a Los Ángeles también. Sí, sí, gracias por permitir este encuentro. Con Los Ángeles es importante siempre agradecerlos, ¿eh? Ah, Agradecer a todos. claro. Frecuencia Siempre de sí, gratitud. sí. Luego podemos hablar también en otros vídeos de los ángeles como arquetipos, de los arcángeles. Solo, por ejemplo, un vídeo solo sobre los arcángeles, ¿no? Eso Mm, también podría ser muy interesante. genial, genial. Muy Vale. bien. Pues muchas gracias y nos Gracias. vemos en el próximo vídeo. Entonces, vídeo, seguro. Adiós. Chao, Ana. Un Beso muy beso. grande. Chao. Chao.